Buenos días, amadas amigas, hermanas. Estamos este día miércoles dando gracias a Dios por este día hermoso que Él nos da, por el privilegio que me da siempre estar con ustedes para seguir aprendiendo de Dios, de su palabra, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu también. Bueno, mi nombre es Sandra Rivera y continuamos con el tema que iniciamos, que es una pregunta. ¿Qué define mi identidad en Cristo? Esta semana vamos a desarrollar 4 puntos muy importantes. Entre ellos tenemos 1, que somos vivas en Cristo. 2, hijas amadas de Dios. 3, tenemos valor. Y 4, somos vencedoras. Pero fíjense que antes de seguir con los temas, yo necesito que reflexionemos sobre nuestra identidad natural, que dice, y tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, comentarles que mucho escuchamos algunas personas que dicen que en el mundo todos somos hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña y nos muestra que realmente todos somos una creación de Dios. No somos hijos, somos creación de Dios. Y por ejemplo, en la Biblia establece claramente que todos somos creación de Dios en el versículo 1:27 de Génesis, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero también dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, una pregunta. ¿Y usted es hija de Dios o solo es su creación? Vamos a ver también que, por lo que hemos visto, en la Biblia nos habla, en Romanos 3:23, que todos hemos pecado, porque dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea que separados de Dios, de la gloria de Dios. Si ustedes recuerdan, hace semanas estuvimos hablando de Adán y Cristo, que Adán es el primer hombre que hizo Dios, su creación, pero también por medio de Adán fue que entró el pecado al mundo. Entonces, como él tenía el pecado, ese pecado fue traspasado a toda la creación, a todos los seres humanos, por su ADN. Y nos dice Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, pero también, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dice algunos, no dice, no, yo no pequé, sino que pecó María o pecó Ulises. No, dice por cuanto todos pecaron. Y en el versículo 14, siempre de Romanos 5, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y nos hace un paréntesis en Moisés porque, si ustedes se recuerdan, Dios le entregó las leyes a Moisés. Entonces, ya todo tenía que ser por ley, pero aún por la ley, nosotros no la podemos cumplir a cabalidad. Si cumplimos, dice la Biblia, si cumplimos una parte de la ley y dejamos otra parte, siempre somos pecadores. Y en el versículo 17 dice, siempre de Romanos 5, pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte. O sea que si por Adán, que él fue el que pecó en su pecado de desobediencia contra Dios, entonces con solo eso ya reina la muerte en todas las generaciones después de él. Pero también dice en el 17, segunda parte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es él? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y en el versículo 21, siempre de Romanos 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, o sea, el regalo de Dios, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo define el pecado la Biblia entonces? El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando el pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, tenía que venir un Salvador para que ese pecado fuera cambiado por la vida eterna, por el regalo de Dios. Fue cuando Dios envía a su Hijo amado Jesucristo, no solo a morir en una cruz por mis pecados, por nuestros pecados, sino Jesucristo viene y Él viene a cumplir la ley. Hay un versículo que dice que la ley no es quitada, no es abolida, la ley es cumplida por Jesucristo. O sea que Jesucristo tomó mi lugar y el lugar de ustedes en esa cruz para salvación de nuestros pecados, para vida eterna, porque dice Romanos 6:23 en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos esperaba a nosotros? Una muerte eterna, el infierno. Pero dice también Romanos 6:23, y es bien lindo porque es el regalo que Dios nos da, y dice así, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ama al mundo entero. Dios nos ama a todos nosotros y quiere que lleguemos al arrepentimiento y que no tengamos esa muerte eterna, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo también, porque solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. ¿A qué se refiere eso? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Si nosotros creemos que existe un solo Dios, que envió a su Hijo amado Jesucristo, a su unigénito, a morir por nosotros en esa cruz, a cumplir esa ley, a limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Si yo creo en eso, pues entonces yo estoy aceptando que Él es mi Padre. Ahora yo soy hija de Dios. Porque también dice, y eso es por el Espíritu que tenemos nosotros. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y confieso que Él es mi único Salvador,
que es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces le permito que su Santo Espíritu llegue a morar en mi corazón. Por eso dice, el Espíritu mismo que mora en mi corazón da testimonio, dice el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, que es el que ha llegado a morar en mi corazón, de que somos hijos de Dios. Y muy lindo lo que dice en Efesios 1:5, en amor, dice, habiéndonos predestinado, o sea, escogidos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por ese sacrificio, según el puro afecto de su voluntad. Ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, adoptados por Él, por medio de Jesucristo. Recordemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, es su unigénito, su único Hijo, pero nosotros, al creer en Él, podemos alcanzar esa adopción. Él llega a ser mi Padre, mi espíritu se conecta con su espíritu y tengo ese regalo precioso que es la vida eterna. Es hermoso lo que Dios hace por nosotros, que nos da ese regalo que no merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús pagó, y pagó con sangre, mi vida y la vida de todos nosotros. Entonces, dejo una pregunta de reflexión. Si usted no es hija de Dios, ¿quiere usted ser hija de Dios? Eso pues, el Espíritu de Dios es el que nos da esa convicción de pecado en nuestro corazón y nos lleva a creerle a Él. Así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden escribirnos, ya sea en el grupo o personalmente. Ahí están nuestros números de teléfono. Doy gracias a Dios por la vida de cada una y pido a Dios también que nos lleve a esa reflexión. Y las que somos hijas de Dios, pues que entonces cada día demos gracias a Dios por ese Padre que tenemos. Así es que, hermanas, hemos llegado al final de este día. Voy a compartirles una alabanza que es muy bonita, posiblemente el día de mañana, que se llama Mi identidad es Cristo Jesús. Que la paz de Dios esté con cada una y que nos lleve siempre a su reflexión. Gracias a Dios por la vida de todas y que tengamos un día lleno de mucha bendición, que sea para la gloria y honra de nuestro Padre. Amén.